Ok, entonces hemos comenzado la clase. Repito, no sé si hay preguntas, dudas, hasta el momento, alguna cuestión que tengan. La tarea importante, la subo a lo largo de lo que resta de esta semana. Obviamente les notificaré en el Classroom cuando ya esté. La tarea está pensada para resolverse en una semana, a lo más, o semana y media, y pues también va a depender de cómo vayamos avanzando en el curso. Si nosotros ya tenemos el material listo para el fin de o sea, para los últimos temas que están presentes en la tarea, pues te digo, no sé, tal vez se entrega la siguiente semana, ¿no? Si no, pues vamos a seguir viendo el material y lo importante es que en la tarea tú ya vayas resolviendo los ejercicios que con lo que has visto hasta el momento, pues ya los puedas comprender, ¿no? Y aterrizar. Obviamente van a venir quizás algunos temas que todavía no estén vistos en su momento, pero se van a ver, ¿no? Vamos a poner algunas quizás consideraciones respecto a la cantidad de ejercicios que van a resolver. Repito, por la idea de que el semestre está acortado, estamos limitados un poquito en tiempo respecto a un curso regular, entonces la idea tampoco es que tú explotes, ¿no? Te queremos apoyar en lo que podamos en ese sentido y pues la idea es que sí aprendas, eso es lo que es principal para nuestra materia, ¿va? Si no hay dudas, repito, con confianza, pues háganosla saber. Si no, voy a continuar. Déjenme abro aquí mi pizarrón. Voy a compartir la pantalla. Ok. Entonces confío en que ya se está compartiendo la pantalla. Si no se puede ver, seguro es solo una cuestión de retardo. No se preocupen. Ok, entonces vamos a continuar, ¿va? En la sesión pasada conmigo resolvimos un ejemplo de un problema pues práctico que es un poco más realista sobre lo que pasa con la caída de un cuerpo que ya interactúa con el aire en términos físicos y que además la topología del objeto puede afectar, ¿no? Porque mencionaba este casito con una hoja de papel en la que por supuesto que tenemos una estructura plana y eso hace que el aire frene de una manera más fácil o eficiente la caída, ¿no? Y algo importante es que, por ejemplo, cuando veíamos esta gráfica que están viendo y graficábamos velocidad contra tiempo, el comportamiento de esta curva, pues iba a ser algo semejante a lo que se observa acá. Me falta esta cosa. Me checo. Ok, ahí está. Entonces, repito, ¿no? Se ve esa curva aquí que es exponencialmente convergente a una cantidad que llamamos velocidad terminal y en su defecto, cuando tú tomas el caso de la caída libre, sin considerar gravedad que estás en el vacío, lo que va a pasar es esto, mira. Si tú haces una aproximación aquí, vas a determinar una línea tangente, que es literalmente la recta tangente, y si tú la prolongas hasta infinito, esta se va a corresponder con la velocidad de caída común o tradicional conocida del cuerpo libre, ¿no? O sea, es la caída libre, pues sabes que la aceleración es constante, entonces la velocidad va a ir eh, lineal con el tiempo. Eso tiene una inconsistencia actualmente dada la relatividad especial. ¿Por qué? Porque significa que tú, dada una altura, tú podrías seguir aumentando tu velocidad e incluso podrías rebasar los límites de la velocidad de la luz si estás a una altura muy grande o si dejas caer un cuerpo de mucho tiempo, ¿no?
Entonces, eso tiene una incongruencia en el sentido coloquial de la relatividad y pues no es visto, ¿no? Tampoco en la parte vista, física, ¿no? Además de que, bueno, suponiendo que alcanzaras velocidades relativistas, la forma en la que mides velocidades allá es diferente a la que nosotros conocemos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, hay efectos literalmente relativistas en los que se vinculan otras cosas que igual son interesantes, pero pues acá no tienen que ver, ¿no? Lo simpático es, repito, que cuando tú haces la aproximación a tiempos cortos, en un intervalo de tiempo pequeño, cercano al origen o cercano al punto de partida de la caída del recurso, podrás ver que este comportamiento aquí es casi lineal. La curva aquí casi se aproxima a una recta lineal. Luego, los físicos, y no solamente los físicos, en muchas áreas, se suelen hacer aproximaciones, ¿no? Y eso, en un sentido, a veces es bueno, te ayuda a resolver ciertas cosas, ciertos problemas, y cuando eres purista en el sentido teórico, pues a veces dices, no, pero es que ya tiraste a la basura términos que quizás son importantes a órdenes superiores, etcétera, etcétera. Y es cierto en algunas ocasiones, pero otra cosa que es también importante es que cuando resuelves problemas y más que son prácticos, a veces incluso si tú tienes una solución exacta o analítica, no te sirve. ¿Por qué? Porque puede ser realmente compleja, difícil de interpretar y tal vez el sentido que tenga radique específicamente en lo matemático y no en lo interpretativo. Es decir, tal vez en las matemáticas te sale una cantidad que tiene que ver con los números complejos y tal vez no estés haciendo cosas con números complejos, ¿no? No lo sé, ya dependerá de qué estés haciendo cuando modelas cosas. Si no hay preguntas, hasta ahorita también hicieron ya algunos ejercicios de repaso con AMI, pues prácticos, y hoy quiero continuar un poquito con esta ecuación lineal para brincarme en las que no son lineales, ¿no? Eh, Voy a volver a escribir la ecuación diferencial de primer orden, lineal, la voy a escribir específicamente como función así, p función de t por x igual a q función de t. Ya sabemos que t y q son funciones continuas diferenciales. Y algo que puede ser bastante interesante es qué pasa en ciertos límites. Por ejemplo, qué pasa si p es igual a 0 o si q es igual a 0, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, algo interesante es esta posibilidad, ¿no? ¿Qué pasa si tú tienes una ecuación diferencial y tu cantidad p para todo tiempo, todo rango en el dominio de t, eso vale 0? ¿Qué pasa? ¿Tienes solución? ¿Tienes ecuación diferencial? ¿No tienes ecuación? ¿Qué pasa? Bueno, es muy fácil notar que si p vale 0, pues tu ecuación diferencial es x' igual a q función de t, ¿no? Y esa cosa es muy fácil de resolver porque sin necesidad de recurrir a nuestra formulita que obtuvimos, pues te das cuenta que puedes usar el teorema fundamental del cálculo y resolverla. Es decir, simplemente integras de los dos lados, eso hace la suposición de que despejas la x, realmente si no es que la despejes, sino que resuelves la función cuya primitiva era x', y entonces del otro lado te quedaría la integral de q, función t, ¿no? Entonces, cuando tú integres q, pues te va a salir, no es cierto, cuando tú integres x', te va a salir x más alguna constante adicional, ¿no? De integración. La puedes pasar perfectamente del otro lado y pues lo que vas a tener es que x función de t es igual a la integral de q de t, diferencial de t, más alguna constante que salió de la integración de x', ¿no? De la constante que traes cargando, ¿no? Y dices, bueno, no utilicé la fórmula. Esto tiene sentido para la formulita que obtuvimos. Es consistente, es decir, te dan los mismos resultados si tú utilizas la fórmula con p igual a 0, y pues se supone que sí, ¿no? Y lo vamos a comprobar. Simplemente podemos utilizar de la formulita
dedujimos, porque somos de ciencias, de la fórmula que dedujimos, tú tienes algo así que X será algo como que C entre mu más la integral de mu por Q diferencial de T sobre mu, ¿no? Donde mu es E a la integral de P diferencial de T. Entonces, nota que si P vale 0, mu es 1, porque la integral de 0 es 1, perdón, la integral de 0 es 0 y E a la 0 es 1, entonces mu vale 1. Quizás aquí se ve horrible mi 1, parece como 4, déjame lo escribo como un 1. Eso implica que X es igual a C entre 1 más la integral de Q por 1 diferencial de T sobre 1, y pues esto es la integral de Q, función de T, diferencial de T, más la constante. O sea, regresamos a lo que ya sabíamos, ¿no? Simplemente estamos verificando. Entonces, si yo en un examen te pregunto, ¿cuánto tiene que ser o cuánto vale este factor mu para una P que vale 0? Pues simplemente dices, esa cosa va a ser algo que no vas, bueno, de hecho, si P vale 0, eso simplemente vale 1, ¿no? Me estaba confundiendo un poquito del tema porque después vamos a hablar de un factor que se llama el Wronskiano. Y el Wronskiano tiene algo parecido con esta integral de P, es parecido de hecho. Pero bueno, ese es uno de los últimos temas que vamos a ver en el curso. Y me acuerdo porque es luego cuando hacía los exámenes presenciales orales en el examen final, regularmente les preguntaba eso del Wronskiano. Les decía, a ver, el Wronskiano puede ser una cantidad nula, y pues era una pregunta de cajón para ese examen. Entonces, sí. Ok. Todo esto está bonito, está bien. P igual a 0 da eso. ¿Qué pasa si Q es 0? Esa es otra posibilidad interesante. Si Q es 0, pues tu ecuación diferencial es algo así como x' más P función de T igual a 0 y por X. Y tu solución, date cuenta que va a ser. Tu solución va a ser algo así como C entre mu más nada, porque tienes la integral del factor integrante que por defecto no puede ser 0, multiplicado por algo que es 0, entonces la integral de 0 es 0, y ya está. Entonces X simplemente va a ser C entre mu función de T. Eso es todo. Esta ecuación diferencial tiene un nombre muy especial. Se llama ecuación diferencial de primer orden lineal homogénea. Aquí la parte importante es que se llama homogénea. ¿En qué sentido es homogénea? Pues tienes que los generadores de este grupo lineal justamente te dan el núcleo, ¿no? Que es 0, y pues ya, entonces es directamente una definición de algo que es homogéneo. Entonces, esta ecuación diferencial se resuelve simplemente con este término, y por eso es que date cuenta que cuando tú tomas la solución general de la ecuación diferencial x' más p función de t por x, aquí me quedó mal la x, igual a q función de t, esta cosa siempre tiene dos términos sumando, ¿verdad? La solución general siempre es esta, para esta ecuación, ¿verdad? Es algo así como x función de t igual a c entre mu función de t más, aquí voy a ponerle con color diferente, azul, la integral de mu función de t por q función de t diferencial de t sobre mu función de t. Y las escribo así separadas. ¿Por qué las escribo separadas? Porque justamente quiero que veas que el primer término de tu solución se corresponde
con la solución de la ecuación si tú la hubieras resuelto homogénea. A veces por eso en la literatura de los libros le pones X subíndice H, que hace referencia a la solución homogénea. Aquí lo escribí mal. Homogénea. Solución homogénea. Y el otro término, pues va a depender de quién sea Q, por supuesto. Y ya que Q, pues tiene una forma particular o puede ser cualquier cosa, justamente así se va a llamar. Se va a llamar la solución XP. Solución particular. Cuando estemos viendo ecuaciones diferenciales de segundo orden, esto nos va a recurrir otra vez. Solución homogénea, solución particular. Siempre están pues combinadas, ¿no? Si tu ecuación por defecto ya era homogénea, pues tu solución particular es cero, no existe. Sin embargo, en ningún momento vas a poder zafarte de la solución homogénea. La solución homogénea siempre va a estar presente en tu solución. La solución particular quizás sí, quizás no, va a depender de quién sea Q, pero la solución homogénea siempre está presente. Esta siempre va a estar. Eso es muy importante. Hasta ahorita, ¿existe alguna duda? ¿Le puedes subir tantito, profesor? Sí. No sé si ahí más arriba, ustedes me dicen. No, ahí está bien. Sí, nada más era eso de la solución general. Entonces, bueno, ya está expresada la solución general, que viene siendo la suma de estas dos cantidades, solución particular, solución homogénea. ¿Por qué solución homogénea? Porque literalmente es el término que se corresponde a la solución de la ecuación homogénea. Es muy directa la definición, ¿no? Cómo se vinculan. Repito, todo esto es ecuaciones lineales, primer orden. Ahora vamos a comenzar a atacar una ecuación que fue muy conocida, muy popular en la época de los Bernoulli. ¿Saben quiénes eran los Bernoulli, verdad? Bueno, los Bernoulli fueron una familia contemporánea en las épocas de Newton. Bueno, desde antes también ya se databan algunos Bernoulli, pero los principales eran hermanos. Y uno de ellos en particular era un fiel seguidor de Leibniz, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando se estaba desarrollando el cálculo diferencial, más o menos como lo conocemos, pues cada quien empezó a hacer sus teorías, etcétera, etcétera. Como les mencioné, Bernoulli era más seguidor de Leibniz que del propio Newton. Entonces, se les ocurre en algún momento lanzar un problema con el que dicen, a ver, el que resuelva este problema, yo digo que debería ser considerado como el formal creador de esta nueva herramienta que en su momento era el cálculo infinitesimal, y el problemita era más o menos así. Tú tenías una pelota, un cuerpo de masa m, que tenía la gravedad asociada a la interacción de este cuerpo, y el objetivo era muy simple. Pensemos que tú estás a cierta altura h, estás en un punto A, y tú quieres llegar a un punto B. Eso es todo. Y la pregunta es, ¿cuál es el camino más cercano para llegar del punto A al punto B dada la partícula de masa m, considerando la interacción gravitacional?
Entonces, el problema fue sometido por la Real Academia de las Matemáticas, la Royal Society, de aquella época, y la idea era que quien pudiera resolver el problema era considerado como el mero mero del cálculo, ¿no? Básicamente esa era la idea. Más o menos algunos detalles históricos. Este problema está implementado en tu tarea que les voy a subir. Alguien comenta, Heréndira comenta, ¿es la cicloide, no? Y la respuesta es sí. En su tarea no van a deducir la ecuación diferencial a la que lleva esa solución. Yo les voy a dar la ecuación diferencial y ustedes bajo una receta de cocina van a deducir si es la cicloide o no. Que bueno, Heréndira ya nos spoiló un buen, pero la respuesta sí es la cicloide. Y esto no era obvio ni trivial en la época, ¿no? Porque pues uno pensaría quizás muy ingenuamente, dice, no, pues es que sé de geometría euclidiana y sé que la distancia entre dos puntos, pues más, para llegar de un punto a otro de la forma más rápida, pues es la recta. Y tú puedes decir, pues vete en camino recto de aquí a allá y está padre. Y pues sí, es un camino eficiente, no está mal, pero tal vez encuentres otros caminos. Alguien pudo haber dicho, pues un tiro parabólico, ¿no? Te avientas un balazo y vas a llegar de aquí a allá. Y chin, tampoco es. Y el punto es que como que empezaron a encontrar que había una curva que por acá igual y te ayuda. Y la reducción no es trivial, no es fácil llegar a la ecuación que demuestra o que plantea con precisión este problema, ¿no? Históricamente así fue como se describe. Es muy curioso porque, repito, esto fue planteado principalmente creo por Bernoulli. Él resuelve el problema, Leibniz resuelve el problema y pues de quien se esperaba la solución también era de Newton, ¿no? Y resulta que Newton nunca, entre comillas, resuelve el problema de forma oficial. Y todo el mundo se queda así de ¿cómo? ¿Por qué? Pero resulta que al momento de meter las soluciones, podríamos decirlo como pues sí, como a evaluación, llega una carta, entre comillas, anónima, da la solución del problema, que está bien también, y se queda una frase inmortalizada, que, pues por supuesto que esa solución era de Newton, y alguien dice, hace referencia y dicen, pues bueno, es que en las garras se puede ver a León, haciendo referencia a que Newton pues ni siquiera se tomó la molestia de considerarlo como un reto porque pues para él era muy obvio quizás resolver el problema y fue popular porque sin querer se echaron la soga al cuello porque él posteriormente se autodenomina, bueno, no es que se autodenomine, sino él queda como presidente de la Royal Society y al resolver el problema pues dice, pues yo lo resolví también de alguna manera, pues yo creo el cálculo diferencial, ¿no? Obviamente a mucha gente le chocó eso, algunos aman a Newton, otros lo odian, otros prefieren a Leibniz, e incluso en sus notaciones todavía hay debate, y la historia es muy peculiar. La curva que ustedes van a buscar, bueno, ya hicieron referencia a ella en la clase, en el comentario, si no mal recuerdo se llama curva baquistócrona. Quizás lo estoy escribiendo mal. Baquistócrona. Baquistócrona. Oh. Sí, si no me recuerdo así se escribe. Igual y tengo algunos detalles. Lo siento. Entonces, comenta alguien que estaría genial saber más sobre esa historia. Sí, de hecho, hay unos videos de divulgación muy bonitos que están hechos con caricaturas que ponen esto expuesto, ¿no? En forma divertida, por supuesto. Si quieren, se los comparto en el Classroom. Está padre la historia. Y bueno, el chiste es que ustedes van a tratar de deducir la solución en ese problema. Y actualmente en la geometría diferencial eso se conoce como geodésicas, ¿no?
En este caso es una geodésica espacial bajo la interacción de un campo, en este caso de fuerza. Por supuesto que ya saben algo de cálculo 3, entonces ya tienen el concepto, la idea de lo que es un campo. Y cuando lo meten en geometría diferencial, pues puedes llegar a ciertas curvas que minimizan acciones, ¿no? En este caso se llama Bach-Stokroner, pero técnicamente hablando es una geodésica. Entonces, bueno, ¿por qué tomé el tema de, o comencé con esto de Bernoulli? Bueno, Bernoulli, pues en esta cuestión, como ser un joven padawan de Leibniz, llega a una propia ecuación diferencial que él mismo estudia, y de hecho no estoy totalmente seguro si es él o alguno de sus hermanos, porque eran varios. El chiste es que la ecuación es conocida y famosita, y tiene esta estructura. Es algo así como x' más p función de t por x igual a q función de t por x a la n. Esta ecuación diferencial es lineal si tú consideras que n vale 0 o que n valga 1. Pero Bernoulli la especifica para números que estén en los naturales mayores a 2. Mayores o iguales a 2. Entonces, ya podrías tener x cuadrada, x cúbica, x lo que tú quieras. Por supuesto que al hacer esta ecuación, tú tienes que, bueno, este término es lineal, este término es lineal, pero ups, este término es ya no lineal. ¿Cómo resolver esa ecuación diferencial? Entonces, Bernoulli desarrolla un método que nosotros lo vamos a aprender, te lo voy a decir. No es cierto. Solamente te voy a dar como algunos tips porque eso también va a ser parte de tu tarea, pero no es gran cosa, es un cambio de variable. Y de hecho, tú vas a tener que hacer un poquito de lo que hizo Bernoulli. Obviamente tú lo vas a saber hacer muy rápido porque tú ya sabes ahorita incluso cómo se resuelve una ecuación diferencial lineal en forma general, pero en su época Bernoulli le costó trabajo y tanto que lleva su propio nombre, ¿no? Cuando lleva una ecuación el nombre de alguien es porque le costó chamba a esa persona. Históricamente así se respeta, ¿no? No es como de la chicharronera, ¿no? La chicharronera todo el mundo se la sabe, etcétera, ¿no? Estas cosas son trabajos de años o de vidas completas. Entonces, ¿cómo resolverla? Es muy fácil. Se hace un cambio de variable. Y el cambio de variable lo que va a hacer es tomar la ecuación no lineal y la va a mapear a algo lineal. Podríamos decir que es una representación, una forma en la que te mapeas algo no lineal a algo lineal, como lo hace bajo un cambio de variable. Estas formas en las que tú resuelves ecuaciones diferenciales con transformaciones, después las vamos a platicar un poquito más casi al final, porque las transformaciones no necesariamente tienen que ser de variable como lo vamos a platicar ahorita, sino existen transformaciones más rigurosas, bueno, no puedo decir que rigurosas, pero quizás más inteligentes en las que podrías argumentar esto. ¿Qué te parece si en lugar de resolver una ecuación diferencial, resuelves una ecuación algebraica? Y dices, pues sí, ¿por qué? Porque una ecuación algebraica, por supuesto que es mucho más fácil de resolver. Y la respuesta es ¿cómo? Bueno, existe una transformada, por ejemplo, concreta que se llama transformada de Laplace, con la que tú puedes transformar una ecuación diferencial en una ecuación algebraica y dices, bueno, ok, resuelvo la ecuación algebraica y luego, resuelves el problema en forma algebraica, con lo que sabes resolver en álgebra como tal, y regresas tu solución algebraica a la solución de la ecuación diferencial vía una transformación inversa. Entonces, la idea es tomar transformaciones. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en las partes finales del curso.
Ahorita simplemente para resolver este problema vamos a hacer un cambio de variable. Obviamente a Bernoulli quizás le costó trabajo llegar al cambio de variable, yo te lo voy a dar porque, bueno, históricamente tampoco es nuestro curso de hablar cómo se le habrá ocurrido esto, tal vez lo soñó, tal vez lo fumó, no lo sé. Ya ves, existe, y quizás has escuchado de Ramanujan. Ramanujan fue una de las personas que tenía una genialidad extrema, ¿no? Realmente cañón. Y él aseguraba que, por ejemplo, muchas de sus soluciones eh, de los problemas que tomaba o que le nacían eran porque le surgían en sus sueños. Él aseguraba que una diosa de su cultura eh, era quien le decía, ¿no? Acá está el tip, acá está el hint. Y como comentan, ¿no? Lamentablemente murió muy joven. Yo llegué a escuchar de sus trabajos por ahora sí que por cosas de la chamba o de la universidad. No sabía mucho respecto a su vida, pero hay una película que está muy buena. Se llama El hombre que conoció el infinito, que conoció el infinito, algo así. Se las recomiendo. De hecho, en las tareas regularmente también les dejo que vean películas. Esto es con un objetivo, un fin recreativo de que te entretengas, de que adquieras algo de cultura adicional, de alguna cosa relacionada con la clase, ¿no? Simplemente es, búscala en internet o de la forma en la que tú la puedas conseguir. Sí la recomiendo mucho, está muy bonita, está emotiva. Realmente yo no sabía esta cuestión de que moría muy joven, sí, sí me puso triste saberlo. Y por ahí hay más, ¿no?, películas que les voy a comentar que son sugeridas. Repito, Bernoulli propone un cambio de variable de esta forma. Perdón, aquí no es y, aquí es x, porque bueno, es nuestra variable de acción. Y eso es todo. Entonces, bajo este cambio de variable, tú podrías llegar a algo que te reduzca tu ecuación diferencial. Es muy fácil eh, trabajar con ella. No sé si quieran que lo aborde, es que es algo relacionado con su tarea y es una receta de cocina. Es una receta de cocina en el sentido de que yo te doy el cambio de variable, desarrolla la ecuación de arriba y vas a llegar a algo sencillo. Entonces, la idea es esta. Introducir el cambio de variable en la ecuación de Bernoulli. Y cuando haces esto, te va a quedar esta ecuación diferencial, te va a quedar u' más 1 menos n por p función de t por u igual a 1 menos n por q función de t. ¡Tarán! Ya, eso bajo talachita puedes llegar a esto. Si quieres te puedo encaminar un poco en la talacha. Y eso está padre porque fíjate, tu nueva ecuación diferencial transformada es una ecuación diferencial lineal. Vas a tener aquí un p de t tilde, si quieres llamarlo así, por u más u' igual a, pues este chunche quedaría como q de t, si quieres llamarlo tilde. Entonces, reduces tu ecuación diferencial no lineal a una ecuación lineal. Y esta ecuación lineal, pues ya la sabes resolver. Tú ya sabes ahorita cómo resolver las ecuaciones lineales en forma general. Entonces, no hay más. Es muy sencillo. Ahora, otra cosa. Esto te resuelve el problema para la función u, no para la función x. Tu problema original de la ecuación de Bernoulli está en la variable x, no en u. Entonces, lo que vas a hacer es, cuando tú ya conozcas u como función de t, lo que tienes que hacer es regrésate a la función x. ¿Cómo?
pues utiliza que x función de t es la función inversa de lo que definiste aquí arriba, pues sería algo así como u a la raíz de 1 menos n, ¿no? Entonces, resuelves la solución, ahora sí que obtienes la solución como función de t para la variable u, ya la resolviste. Bueno, ahora simplemente le sacas la raíz de 1 menos n de ese chunche y ya está, ya resolviste la función x. Para esta parte, podría ser interesante resolver la ecuación de un caso muy particular cuando n vale 2, porque posteriormente te voy a hablar de una ecuación muy interesante, sobre todo para la demografía, que se llama la ecuación logística. No sé si han escuchado de la ecuación logística. Si alguien conoce, con confianza puede abrirse el micrófono o escribir en el texto, en el chat, qué saben respecto a esta ecuación que les menciono. Se llama ecuación logística. ¿Alguien sabe algo al respecto? ¿No? Bueno, la ecuación logística es muy interesante, sobre todo, repito, en demografía, en el crecimiento de poblaciones. La vamos a estudiar, la voy a escribir aquí, se llama algo así como ecuación logística. Logística. La ecuación logística va a modelar si el crecimiento de poblaciones en el tiempo, llamémoslo n a esta cantidad, y lo que te va a decir es, bueno, algo que sí estamos seguros es que si tú tenías que la velocidad o el cambio de población a través del tiempo que era proporcional algo así como a la cantidad de población, pues eso sí está bien, es válido, ok, te lo tomo, te lo compro en la ecuación logística. Pero algo que ya sabíamos y que te había dicho, por ejemplo, cuando tú tomabas el caso de la caja Petri, pues la caja Petri tiene limitantes, ¿no? Tiene un límite en el que ya sea que el medio de cultivo se termine, o sea, su alimento, el alimento que ingieren las bacterias se acabe, o también podríamos pensar en un planeta en el que los recursos son finitos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, deberíamos considerar también la posibilidad de que la población no crezca exponencial e indefinidamente. Tendríamos que tener algo que la restrinja. Y esa restricción vamos ahora a adaptarla a esta idea. Sí, sí suena bien que la población crezca, eso es cierto, pero también debe haber un término que lo disminuya. Y ese término obviamente tiene que ser algo negativo, ¿verdad? Porque estamos hablando de algo que lo retiene, ¿sí? Y aquí viene algo interesante. ¿Cómo se te ocurre introducir un término que haga ese papel o juegue ese rol? Pues primero que nada vamos a meterle un parámetro B, simplemente para cuantificar, ahora sí que la amplitud de ese impacto negativo en la población. Y aquí viene una cosa. Una posibilidad es que tengas una constante así. Bueno, cuando resuelves tu ecuación, vas a darte cuenta que la solución sigue siendo una exponencial, nada más que quizás esté trasladada. No ayuda, esa hipótesis de una B constante no va a ayudar a lo que quieres modelar. Otra opción es que le pongas un término lineal, así. Bueno, ese término tampoco va a ayudar, ¿por qué? Porque pues tú puedes hacer el caso R menos B, factorizas y pues sigues teniendo aquí un R0 quizás o un R tilde si quieres llamarlo así. No es que esté dividiendo, es que lo puedes reetiquetar como R tilde por N y eso sigue siendo una de dos, o algo que crece exponencialmente o algo que decae exponencialmente. Entonces eso no cambia las cosas. No te quitas la exponencial de alguna manera. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, lo siguiente en la lista para considerar un modelo un poco más complejo
y realista es introducir aquí un término cuadrático. Y este término cuadrático va a ser un papel simpático en el que, sí, al principio, a tiempos cortos, esto va a crecer exponencialmente, pero después va a empezar a dominar un término que está asociado a este término cuadrático, en el que va a converger la población. Y de hecho va a converger, sí, a una cantidad crítica, se va a llamar población crítica, y esta cosa va a jugar el rol de algo que le vamos a denominar atractor. Entonces, repito, con un modelo no tan complicado, tú ya puedes incluso hacer modelos más realistas. Date cuenta que esta ecuación que yo escribí ahorita, la podría estructurar así. La podría estructurar como... Si quieres olvidarte de la n simplemente para simplicidad o por simplicidad, lo puedes escribir como fx' menos rx igual a menos b por x cuadrada. Simplemente cambié las cosas, ¿no? ¡Tarán! Esa cosa que acabo de escribir ahorita, pues es una ecuación tipo Bernoulli. Date cuenta, la ecuación de Bernoulli es x' más p de tx igual a q de t, x a la n. Aquí la n es 2. Entonces, podemos sin ningún problema decir que la ecuación logística es una ecuación tipo Bernoulli. Y la solución pues va a venir dada por esa transformación. Y puedes decir, oye, pero entonces, si tengo una ecuación no lineal y no tiene esa forma, ¿qué hago? Pues si tiene la forma de Bernoulli, aplica la formulita o esta transformación de Bernoulli y estás ya librado. Si quieres la podemos resolver en la siguiente clase. Ahorita ya no porque se está acabando la sesión, pero en la siguiente clase podemos hablar más de ello. Y repito, esta ecuación es no lineal, esta ya es no lineal. Sigue siendo de primer orden, pero es no lineal. ¿Qué pasa si tú graficas esta cosa? La derivada de, bueno, lo mismo que n' contra n. Recuerda que tenemos algo así como, ¿qué? Pues este chonche. Ahorita que lo escribo aquí, tenemos que n' es igual a r por n menos b por n cuadrada. Date cuenta que esto también lo puedes escribir como n, es más, de hecho lo voy a poner así como rn por 1 menos b entre r por n. Ya. ¿Qué gráfica te da ese chonche? Si tú graficas n contra n', ¿qué te da? Claro, tienes que considerar obviamente que R y B son parámetros reales y que además son positivos. ¿Qué da eso? A ver, vamos a preguntar a gente de la clase, a ver si alguien tiene la respuesta. Brenda Paola García Rivas. Brenda Paola García Rivas, ¿está presente? Brenda Paola García Rivas, manifiéstate. Creo que no está, nada más déjenme tomar nota. Comenta Claudia que se perdió un poco en esto último. Y quizás me podrías facilitar comentándome en qué parte te refieres a la gráfica que cuestiono de cómo es n' contra n. Sí, la verdad, desde lo de la ecuación, yo me perdí. ¿La ecuación de logística o la ecuación de Bernoulli? Cuando pasamos a la de Bernoulli. Ok. Sí, bueno, la idea de hablar de Bernoulli es
considerar una ecuación que es no lineal. Entonces, Bernoulli históricamente la trabajó. Simplemente él estudió esa ecuación que está ahí representada en la pantalla, y la idea de lo que se usa para resolver la ecuación de Bernoulli es hacer un cambio de variable. Comenta Josué que es una parábola, ¿no? Exactamente. Bueno, ahorita retomamos lo de la parábola. Permítanme nada más ahondar en la duda que tiene su compañera. Y repito, la idea de esta ecuación es que tú puedes resolver la ecuación de Bernoulli haciendo un cambio de variable. Y este cambio de variable lo que va a hacer es transformar tu ecuación no lineal a una ecuación lineal. ¿Cómo? Pues lo vas a hacer mediante esta transformación. Entonces, si tú tomas en consideración esta transformación como un cambio de variable, tu ecuación diferencial se va a transformar a esta ecuación diferencial. En la tarea están los pasos que puedes utilizar o seguir para llegar a esta ecuación diferencial. Realmente no es nada del otro mundo, es simplemente hacer la regla de la cadena y despejar cada término expresado en la ecuación de Bernoulli en términos de la variable u. Y eso es todo. Es muy sencillo hacer eso. Entonces, ya que tienen la ecuación diferencial transformada en la variable u, uno puede llegar a la solución original de la variable x simplemente usando el cambio de la transformación inversa, perdón, de cómo se definía u. Recuerda que si u era x a la n, a la 1 menos n, entonces x es la raíz de 1 menos n de la función u. Y así tendrías la solución de la ecuación original, dada una n. Entonces, de acá les comenté un poquito la idea de considerar, por ejemplo, el modelo de poblaciones ahora en un entorno más realista, donde tú ya no solamente tienes un crecimiento exponencial embrutecido para modelarla, sino ahora tratamos de incorporar las limitantes, por ejemplo, de los recursos, ¿no? De qué es lo que intervienen en los recursos para proliferar la población de un cultivo, de gente, etcétera, ¿no? De un virus. Entonces, la idea es contrarrestar un poco ese peso en tu ecuación y repito, ¿no? Acá podríamos haber tomado un argumento que va a ser negativo, un término que va a ser negativo, y que le podríamos dar un término lineal o uno cuadrático, y el cuadrático fue el segundo en la lista, ¿no? Entonces, al momento de incorporar este nuevo término cuadrático en la ecuación, se deduce o se escribe lo que se conoce como ecuación logística. Esta ecuación la vamos a ver más adelante, es bastante interesante y de hecho la vamos a resolver. Ahora, lo importante de esta ecuación y por qué la menciono es que la ecuación logística tiene exactamente la estructura de una ecuación de Bernoulli. Nada más que aquí, en lugar de tener una función p función de t, pues s se identifica con menos r, q función de t sería, perdón, aquí es igual a menos b, y en este caso n vale 2. Entonces tienes una ecuación tipo Bernoulli. La ecuación logística es una ecuación tipo Bernoulli. Y algo que simplemente les preguntaba por curiosidad es, ¿cómo graficas o qué gráfica te origina o te da esta ecuación en términos de n y n'? Entonces, como mencionó Josué, tu ecuación es una parábola que abre hacia abajo, que pasa por el 0 y que se va a intersectar en ese valor que está escribiendo. Acá, uy, me salió horrible la parábola, pero bueno. Se intersecta aquí en el valor R sobre B. Esto va a ser muy interesante.
sin ahorita hacer la resolución de tu ecuación diferencial, vamos a saber algo importante, que este factor R entre B justamente es una de las raíces de nuestra ecuación. O sea, tenemos que n' vale 0. Y pues recuerden que n' 0 pues es un punto crítico. Entonces, al haber puntos críticos significa que ahí pasa algo interesante. ¿Sí? Eso lo vamos a detallar la siguiente clase. No sé si hay preguntas o dudas. Erendira, no sé si resolví tu pregunta o la parte en la que te habías perdido. Sí, sí, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más tiene dudas, preguntas? En resumen, lo que estamos ahorita haciendo es cambiar la idea que tenemos de solamente considerar ecuaciones lineales. Vamos a movernos a las ecuaciones no lineales. Eso es lo que estamos básicamente haciendo. Profesor, Sí, solo tengo una duda respecto a lo de la parábola. Es parábola porque n está elevado al cuadrado y tiene el signo negativo, ¿verdad? Y por eso está hacia abajo. sí, exactamente. Lo podrían ver de ese análisis, ¿no? El término cuadrático siempre es el que domina en este caso, y al ser negativo, la parábola para n's grandes va a ir hacia abajo, y bueno, como tienes factorizada la n, pues pasa por el origen, ¿no? Entonces, sí. Y la Sí, raíz que mencionó, perdón, y la raíz que mencionó el compañero, que pasa en RB, pues es que justamente de aquí se observa que n0 es una raíz y de acá, bueno, en conjunto, se observa que n igual a r entre b también es un punto de raíz, ¿no? Es una raíz de tu parábola. Sí. ¿Alguien más tiene dudas, preguntas? ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo en orden? Nada más que me tomo el nombre. Si conocen a Brenda Paola Rivas, porfa, coméntenle que nos envíe un mensaje. Creo que está lista. Solo pongo esta. Ahí, me equivoqué. Bien. Entonces, bueno, si nadie más tiene preguntas o dudas, repito, en estos días les subo su tarea 1 y ya estaremos definiendo posteriormente fechas de su primer examen. ¿Va? Si no hay más preguntas o dudas, bueno, aquí detenemos la clase. Pues nada, cuídense mucho, nos estamos viendo, estamos en contacto. ¿Va? Gracias, profe, nos vemos. gracias, Hasta luego. profe. Hasta luego, hasta luego. Adiós. Adiós, profe.